Amigos temáticos, vamos a empezar a ver la introducción y parte de los conceptos que vamos a utilizar en propiedades de sustancias puras, ¿sale? A ver, el contexto de todo esto es que muchas veces en nosotros, en muchos procesos, ciclos termodinámicos, funciones de refrigeración, ciclos de refrigeración, dispositivos que nosotros vamos creando desde la perspectiva térmica y mecánica, necesitamos fluidos de trabajo, ¿ok? Tradicionalmente nosotros utilizamos al agua como el principal fluido de trabajo, y es el más antiguo y el más abundante, y es lógico que exista también este fluido dentro de nuestros ciclos de producción. Se utiliza, por ejemplo, para centrales de energía hidráulica, en las centrales, por ejemplo, basadas en ciclos Rankine, que pueden ser de ciclo combinado o de centrales geotérmicas, y principalmente, tal vez algunos pozos de extracción, por ejemplo, de flujo geotérmico, etcétera. Entonces, podemos tener diferentes propiedades para los fluidos y características para los fluidos, entre los demás ciclos que van a ir viendo en plantas térmicas. Pero antes de entender los ciclos, necesito entender cómo se comporta el fluido. ¿Por qué? Porque necesito caracterizarlo y sacar información del fluido para después potencializarla al circuito o al ciclo termodinámico que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que ir entendiendo es cómo se comporta el fluido y cómo puedo ir entendiéndolo desde la perspectiva de graficarlo, hacer algunas cuentas, hacer algunos cálculos o simple y sencillamente tabularlo, entender las tabulaciones y demás, saber cómo manipularlo. Existe una gran variedad de fluidos, o sea, el agua es como que la base que podemos utilizar para entender los fluidos, pero de ahí podemos entender, por ejemplo, hidrocarburos, refrigerantes, mezclas geotrópicas, combinaciones entre diferentes fluidos, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros podemos partir de un inicio de entender al agua. A mí me gusta primero entender o que ustedes entiendan y expliquemos y entendamos y comprendamos el diagrama de fases del agua, así como diferentes tipos de comparaciones y cálculos que puedo obtener del agua y aplicaciones a algún ciclo. ¿Por qué me conviene primero aprender el agua? Porque es como que una sustancia que después aplicarla a otro tipo de concepto o contexto es muy semejante. ¿Sí? Por ejemplo, las curvas de saturación, que es algo que veremos ahorita en temas futuros. La curva de saturación del agua es una curva, me determina, por ejemplo, fases de la materia, líquido, mezcla bifásica, vapor, fluido supercrítico. Si tú transportas esa figura a los refrigerantes, es igualita. O sea, tienes una curva y tienes las mismas diagramas de fases. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente las escalas, ¿no? Las ejes de tus X, las temperaturas y las presiones. Pero de inicio podrías tener como algo muy intuitivo para entender la comparación o los cálculos para otro tipo de fluidos. Entonces, si entendemos el agua, prácticamente entendemos, yo creo que un 70% de los demás fluidos. Hay otros que son muy diferentes, de acuerdo, hay otras cosas muy, muy raras y muy en cuanto a comportamientos diferentes, principalmente las mezclas. Pero si tengo esta base de conocimientos, no se me debe complicar tanto ese otro 30%, salvo que seas muy, muy especialista en la mezcla que estés utilizando. ¿Sí? ¿Mezclas a qué me refiero? Hay, por ejemplo, sustancias que son mezcladas para utilizar, por ejemplo, reacciones exotérmicas. Les hablo, por ejemplo, de bromuro de litio y agua, carrol agua, amoníaco agua, ¿sí? Ese tipo de mezclas se utilizan en nuevos dispositivos para refrigeración o para potencia, pero su diagrama de fases no es semejante al que estamos viendo, pero con los conocimientos que tendrías podrías entenderlo sin ningún problema, ¿sale? Porque al fin y al cabo se ocupan variables que ahorita vamos a tratar de comprender. Entonces, estas clases que vamos a ver ahorita tienen como una finalidad entender el diagrama de fases del agua, entender cómo se comporta el agua, cómo puedo hacer evaporaciones, cómo puedo hacer condensaciones, cómo puedo más o menos entender algunos cálculos y empezar a sacar algunos valores. Y principalmente cómo puedo ir relacionando variables como la temperatura, la presión, el volumen, y puedo ir entendiendo cómo puedo ir cambiando esas variables dentro de los estados termodinámicos. ¿Sale? Entonces, el objetivo de esta clase, o de las algunas que van a seguir adelante, es estudiar y aprender el concepto de sustancia pura.
qué es lo que voy a entender primero como una sustancia pura, ¿sale? Y los procesos de cambio de fase de sustancias puras. Ok. Ok, entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es definir a la sustancia pura. ¿Qué cosa es una sustancia pura? Es una sustancia que tiene una composición fija, ¿sí? Por ejemplo, el agua. El agua siempre va a ser H2O y es agua como una sustancia. El nitrógeno es otra sustancia pura, N2, dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, sustancias puras son aquellas que tienen una composición química fija y no van a ir cambiando o vamos a tener determinadas proporciones con respecto al cambio. Porque hace rato mencionaba las mezclas. Puedes tener cierta proporción de líquido, por ejemplo agua, y bromuro de litio en una reacción exotérmica, ¿sale? Y ese es un fluido, y es una sustancia, pero no es pura, porque sus proporciones muchas veces cambian en función de su reacción exotérmica, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el agua es una sustancia pura, el nitrógeno, el amoníaco por sí solos, ¿ok? Entonces, esas son las sustancias que debemos acotar desde un inicio. La condición es que debes de tener una mezcla homogénea. Por ejemplo, aquí, en esta imagen que estoy presentando es un vaso con agua, ¿sí? El vaso con agua tiene hielos. Hay que hacer aquí una consideración. Esta es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque el agua líquida y los hielos, al fin y al cabo, están constituidos de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sale? ¿Qué es lo que está diferente aquí? La fase de la materia. Hay fases que son líquidas, sólidas y que pueden coexistir, pero al fin y al cabo sigue siendo una sola sustancia pura, que es el agua. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? La fase. También aquí existe otra fase que puede ser el vapor. El vapor ustedes los han visto cuando, por ejemplo, su mamá cocina y calienta agua o tiene que hervir agua para algún guisado o simplemente porque necesitamos hervir agua. ¿Sí? Cuando ponemos en la estufa un poquito de agua y le hervimos, ustedes pueden ver el vapor que está saliendo de la ollita de agua que tú estás evaporando. Esa es la otra fase, ese es vapor. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en la figura tienes dos o más, en este caso dos fases de la materia, pero que además están coexistiendo en la misma. Pero si te das cuenta, es agua. Entonces tienes tanto H2O en el sólido como H2O en el líquido. ¿Sí? Entonces, las fases de la sustancia pura son estas, pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Una cosa es decir fase y otra cosa es decir sustancia pura, ¿no? O sea, yo puedo tener presentaciones en sólidos, como los hielos, el líquido como el agua líquida y el gas como el vapor del agua que yo estoy transportando. ¿Por qué es también tan importante estudiar este tipo de comportamientos? Sus aplicaciones en ingeniería son muy, muy grandes. Por ejemplo, el sólido, o sea, los hielos, es algo que nosotros utilizamos en muchos de nuestras necesidades como seres humanos. Producir hielo es una industria completamente, o sea, producir hielo es un sistema de procesamiento muy, muy particular. En ese sentido, por ejemplo, pues podemos hablar en algunos casos, por ejemplo, de refrigeración. O sea, cómo puedo empezar a crear cámaras de criogenia o cámaras de refrigeración para la conservación de alimentos, ¿no? Entonces, tengo que tener claro los conceptos de fases y demás. El líquido, porque muchas veces transportamos agua, por ejemplo, de un pozo al tinaco, de un pozo para el riego, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener diferentes fases de líquido que podemos ir utilizando, diferentes transportes de líquido para diferentes aplicaciones. Y el vapor, que es uno de los componentes muy importantes de mucha industria porque tiene una gran cantidad de energía, ¿sí? De todas estas fases, creo que quien aprovecha mejor la energía es el vapor. ¿A qué me refiero? A que tiene una gran temperatura, una gran presión y puede ser utilizada y transformada en otro tipo de energía. ¿Ok? Lo que nosotros aprovechamos muchas veces en los ciclos es cambiar ese tipo de energía. Que tú tengas, por ejemplo, vapor y que lo puedas convertir en movimiento, como es el caso de una turbina de vapor. Ok, el siguiente diagrama, estoy tratando de que se vea como que centrado. Ok, vámonos poco a poco. El siguiente diagrama dice o muestra dos ejes. En el eje de las Y estoy colocando la temperatura.
¿ok? Estoy colocando aquí primero la temperatura porque digamos que no sé por qué alguna extraña razón, nosotros siempre asociamos como que queremos conocer la temperatura de todo. Decimos, ok, quiero saber su temperatura de, no sé, del agua. Y es como una variable que tenemos muy presente. Entonces, pues empezamos por aquí, ¿no? Temperatura. Y el otro es el volumen específico. Acuérdense que el volumen específico son metros cúbicos por cada kilogramo. Esa es la unidad que tengo aquí abajo. Volumen dividido entre unidad de masa, el inverso de la densidad. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí está una trayectoria marcada por ciertos puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Si te das cuenta, cuando empieza 1, está denotando al inicio de la línea roja. 2, cuando cambia de inflexión. Si te das cuenta, como que sube y como que después cambia de dirección. De 2 y 3 y 4 es una línea completamente horizontal. ¿Qué quiere decir? Que su temperatura se está manteniendo constante. Aquí la temperatura aumentó de 1 a 2 de una forma abrupta, cambia de dirección la temperatura y se mantiene constante. Llega a condiciones en 4 en los cuales cambia otra vez de dirección y vuelve a crecer hasta 5. ¿Ok? Esos puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, están físicamente, ¿cómo decirlo?, comparados o relacionados a la figura que trato de ilustrar en la parte de abajo. Vamos a hacerlo un poco más grande, ¿no? Ok, ¿qué es lo que trato de representar o por qué trato de colocar esta figura aquí? Lo que tengo aquí es un tubo en el cual estoy haciendo transporte de líquido, ¿ok? Al inicio, en esta parte, en donde viendo de frente a la computadora en el lado izquierdo, yo tengo ingreso de líquido, ¿ok? Líquidos que muchas veces nosotros conocemos como líquido subenfriado, ¿ok? Es una denominación. O líquido comprimido. ¿Por qué le ponemos líquido comprimido? Porque tiene cierto nivel de presión. ¿Ok? Aquí en este sentido, esta cantidad de líquido que nosotros estamos transportando en la tubería puede llegar a recibir calor. Es una componente que puede estar presente. O sea, a todo este tubo, lo que le estoy adicionando es calor. ¿Sí? Aquí estoy agregando a lo largo de todo el tubo calor. Es un fenómeno que está pasando mucho en calderas, en generadores de vapor o en algún tipo de intercambiador de calor, las cuales sus condiciones me permiten vaporizar toda el agua líquida. ¿Ok? Lo que voy a producir es vapor. Entonces ese es mi objetivo. Pero obviamente lo que necesito es adicionar calor. Ese calor puede ser de diferentes fuentes, quemar combustible, quemar gas natural, quemar madera, una reacción química, un reactor nuclear, por ejemplo, lo que tú quieras. Al fin y al cabo, esa cantidad de calor que viene de aquí tiene diferentes fuentes y diferentes orígenes, el sol, por ejemplo. Entonces, en el primer punto, en donde yo estoy marcando aquí con el líquido 1, perdón, con el punto 1, yo estoy agregando agua líquida, ¿ok? Todo el punto que tengo previamente, mira, si te das cuenta, aquí empiezas con 1 y empieza a aumentar su temperatura. 1 sube abruptamente la temperatura hasta el punto 2, ¿ok? Si lo pongo correlacionado, por decirlo así, vamos a cambiarle el color para que no se vea igual. Si lo pongo más o menos correlacionado, el 2 empezaría aquí, ¿sale? Corresponde con ese punto físico. ¿Qué significa? Previamente tú transportas líquido, ¿ok? Estás transportando líquido en la tubería y recibe calor. Ese líquido que tú tienes ahí aumenta su temperatura rápidamente, ¿sale? Aumenta su temperatura muy rápido hasta un punto de temperatura 2. Ese punto de temperatura 2 está ilustrado físicamente y le voy a hacer un zoom. ¿Por qué? Porque aparece la primera burbuja. Aquí te dice el inicio de la ebullición, ¿sale? En ese punto 2, en donde estás generando esa inflexión, que es el cambio de temperatura, aquí se ve marcado principalmente o físicamente por la aparición de la primera burbuja. Lo único que tú hiciste previamente es calentar el agua, subiste la temperatura. Si le pongo algunas escalas, más o menos intuitivas, pues puede ser que yo tomé agua del grifo y que voy a calentar esa agua
a través de la tubería. Posiblemente esa tubería o esa agua esté a 25 grados centígrados, ¿sale? Sigue siendo agua líquida, la fase es líquida. Cuando llega al punto de saturación, este punto en donde cambia la temperatura abruptamente, yo voy a tener otra temperatura. ¿Sí? A esa la vamos a conocer como la temperatura de saturación. ¿Sale? La temperatura de saturación inicia en este punto cuando físicamente aparece la primera burbuja. Ahora, cuando ya aparece la primera burbuja, tú vas a seguir calentando, tú vas a seguir adicionando calor dentro de este sistema. ¿Qué va a pasar dentro de este sistema? Imagínate que tú puedes entrar en este sistema, que es el flujo, y que estás aquí adentro, ¿sale? Tú vas a ver primero la aparición de diferentes burbujas. Mira, aquí va, por ejemplo, apareciendo una burbuja, otra burbuja. Esta burbuja choca con la segunda burbuja y busca una burbuja más grande. Se va haciendo más aglomeraciones de burbujas hasta el punto en donde se están haciendo burbujas más grandes, ¿sí? Aquí empieza a ser un proceso de choque entre burbujas y empiezas a crecer la burbuja y el espacio de vapor que estás generando. Obviamente esto ya es vapor. Acuérdate de tus clases en química en la preparatoria. Acuérdate que en el líquido tú tienes distancias entre las moléculas más o menos holgadas, más o menos flexibles. Pero cuando pasas a gas, tú necesitas adicionar energía a esas dos moléculas para que se puedan separar y empiecen a tener mayor energía. Cuando pasas de líquido a vapor, lo que tú necesitas es adicionar calor para transferir todo ese calor a las moléculas y que tú puedas aquí pasar a la fase vapor. Entonces, en estos puntos, si te das cuenta, tú puedes tener diferentes proporciones de líquido y vapor. Vamos a poner, por ejemplo, un punto intermedio aquí. Esta línea que estoy marcando, ¿ok? La temperatura se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque toda esa energía que tú estás adicionando la están absorbiendo las moléculas. ¿Para qué? Para cambiar de fase. O sea, este cambio de temperatura en el punto 2, para mantenerla constante, lo único que estás haciendo es que todas las moléculas reciben toda esa energía y cambian a la fase vapor, pero no lo hacen abruptamente, lo van haciendo poco a poco, ¿no? Va rompiendo enlaces o aumentando la distancia entre moléculas poco a poco. Aquí, en este otro punto, tú tienes cierta proporción de líquido y vapor. ¿Qué significa? Que tienes alguna parte líquida, alguna parte vapor. Puede ser en diferentes porcentajes, pueden ser 20-20, 20-80, perdón, 20-80, 10-90, etcétera. ¿Qué va a pasar? Va a ir a empezar a disminuir la proporción de líquido y va a ir a empezar a aumentar la proporción de vapor, ¿sí? Durante todo esto y dependiendo de las condiciones de operación que tú tengas, ¿a qué me refiero? A temperatura, volumen, presión y demás, puedes ver diferentes fases o flujos de la materia. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta que hay una denominación al flujo, flujo burbuja o flujo Pugh, ¿sí? Flujo. En este caso, este flujo se determina porque yo tengo una zona en donde tengo mucha burbuja, ¿sale? Aquí tengo otra zona que le llaman agitada. Si te das cuenta, aquí todas las burbujas empiezan a chocar entre ellas y empiezan a haber más rompimientos o más energía cinética entre ellas. Aquí, en el flujo anular, que es prácticamente una de las regiones que existe muy comúnmente en estos cambios de fase, todo el líquido se pega a la pared interior del tubo, ¿ok? Y en la parte de en medio se queda el vapor. Eso me genera procesos y mecanismos de transferencia de calor muy, muy particulares, pero eso es algo común que pasa dentro de los tubos. O sea, todo el líquido se va empezando a pegar en la parte, ¿cómo decirlo?, interna del tubo y el vapor empieza a fluir. Ojo con una cosa, aquí también hay algunos autores que te dicen que puede haber cambios en la velocidad. La velocidad del líquido no tiene que ser igual a la velocidad del vapor, ¿sí? No necesariamente. Es como una primera hipótesis de donde partimos, decir que la velocidad del vapor y la del líquido es igual, pero en la realidad eso no pasa. O sea, en algún momento la velocidad del vapor tiene que ir a otra velocidad que la del líquido, ¿ok? Cuando ya empiezan a hacer eso y se empieza a consumir toda la velocidad del líquido, el líquido que está alrededor de la pared, si te das cuenta te puede pasar algo como este rociado anular. El rociado anular es que tengo pequeñas partículas de líquido en el vapor,
¿ok? Tengo mucha cantidad de vapor y dentro de esas tengo como pequeñas gotitas, como el rocío, algo así, por eso le llaman de esta forma. Sigo avanzando y puedo tener, por ejemplo, ya muy poco líquido. Ya aquí lo que domina en esta zona es el vapor, ¿ok? Pero todavía tengo cierto líquido, tengo ciertos rocíos dentro de eso. Puede ser que alguna de estas zonas le puedan llamar así, pared seca o empañada. Hay zonas, como la estoy marcando aquí, que es burbuja, agitado, anular, rocío anular, rociado anular o pared seca y empañada, que pueden aparecer o que no pueden aparecer. Más o menos esta es una estructura común. ¿Por qué no pueden aparecer? Porque puede ser dependiente de las condiciones de operación que tú tengas. Puedes llegar a tener mayor presión y desapareces de repente el flujo anular. ¿Sí? O puedo tener más temperatura y me brinco completamente a la zona de rocío. ¿Sí? O sea, depende de tus condiciones de operación, principalmente presión y temperatura. Entonces, si yo regreso a mi diagrama y a mi asociación con la parte de arriba, tú tendrías un punto 4. Vamos a marcarlo también. El punto 4, si lo das cuenta, termina ahí. ¿Ok? El punto 4 termina o cambia su inflexión en temperatura y vuelve a aumentar abruptamente. ¿Por qué? Porque desaparece la última gota de líquido. ¿Ok? Aquí desaparece la última gota de líquido. Entonces, si hacemos el recordatorio, cuando pasamos de 1 y estamos en el punto 2, aparece la primera burbuja. Cambia todo su estado a partir de las estructuras, cambian las proporciones de líquido y vapor, obtengo puro vapor, pero llego aquí al punto 4, en donde se consume la última gota de líquido. ¿Sale? De aquí, de 4 hacia 5, la temperatura la voy a aumentar muy fácilmente. Ojo que aquí tengo temperatura. Entonces puedo aumentar eso con poquito calor, la temperatura la aumento muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tengo puro vapor. ¿Sale? Entonces le podemos empezar a poner algunas etiquetas. El punto 2 es el punto que llamamos líquido saturado. Solamente el punto 2. ¿Sí? En algunas explicaciones muy antiguas, por ejemplo, del ranking original, te dice que el líquido saturado es solamente la aparición de la primera burbuja, ¿ok? Es una explicación muy observable o muy intuitiva, pero es cierta, o sea, al fin y al cabo es en donde aparece la primera burbuja e inflexiona el término de temperatura, ¿sale? Antes tengo puro líquido y aquí aparece la primera burbuja. Pasan todas las zonas que tengo para cambiar completamente a esto y el punto 4 también lleva otro nombre, que es el punto de vapor saturado. Solamente el punto 4. Vapor y líquido saturado son puntos de operación, ¿sí? Son puntos de inflexión de la temperatura en un diagrama temperatura-volumen específico. Vapor saturado sería el punto en el cual en un sistema desaparece o en un proceso de evaporación, así lo describe el ranking, en donde desaparece la última gota de líquido. ¿Ok? A ver, ahí me voy a detener. ¿Dudas? El punto 3, ¿qué definía? El punto 3 puede ser cualquiera que tú pongas como lo estoy colocando aquí en la otra línea, ¿sí? Lo que te quiero dar a entender es que la temperatura se mantiene constante entre la zona de líquido saturado y vapor saturado. Pero para el punto 3, por ejemplo, puede ser cualquiera, puede ser este en donde estoy señalando, en donde tú definas una proporción de líquido y vapor. Cambia, obviamente, o sea, si tú lo mueves, por ejemplo, el punto 3 acá, tu proporción va a ser más vapor, ¿sí? Si tú te acercas a la zona de vapor saturado, vas a tener más vapor. Si tú te acercas a la zona de líquido saturado, vas a tener más líquido. ¿Sí? Hay proporciones. Por eso les pongo el dibujito acá. Si te das cuenta, vas a tener más vapor del lado, si lo veo de frente, del lado derecho, y más líquido del lado izquierdo. ¿Sí?
Ok, a ver, ¿por qué aumenta la temperatura si ya se convirtió en vapor? Ok, tú sigues agregando calor. Ojo que durante todo tu proceso, desde 1, 2, 3, 4 y 5, tú sigues adicionando calor. O sea, le estás aventando calor, 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 calor en la misma proporción al tubo. ¿Ok? Entonces, cuando tú le estás agregando calor a todo este sistema, pues lo que estás haciendo es cambiando las fases. En el líquido, tú lo que hiciste de 1 a 2 es meramente calentar el agua. ¿Ok? Por eso puse más o menos aquí una escala. Si lo tengo en 25 grados centígrados y todo mi sistema está trabajando a una atmósfera, la temperatura de saturación sería igual a 100 grados centígrados, el punto de ebullición del agua, ¿no? O sea, y es lo que nos han dicho siempre desde la preparatoria. O sea, que si yo quiero hervir agua a una atmósfera de presión, o sea, en la estufa, por ejemplo, aquí solamente es que es un tubo, esta sería tu temperatura de saturación, ¿ok? ¿Dónde consumo mayor energía? Si te das cuenta, el tramo desde 2 hasta 3 es un tramo larguísimo por tu condición de operación de la presión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo consumo mucha energía para pasar de la zona de líquido a vapor, el cambio de fase. Ahí es en donde vas a consumir la mayor cantidad de energía, ¿ok? Pero cuando ya tienes puro vapor, tú seguiste adicionando calor, o sea, tu proceso se sigue calentando. Pero aumentar la temperatura de vapor es muy sencillo. Es muy, muy fácil. Es lo mismo que con los líquidos. O sea, cuando tú tengas, por ejemplo, una fase que es líquido o vapor, subir su temperatura es muy, muy fácil. Donde vas a consumir más energía, ojo que no es lo mismo temperatura y energía, donde vas a consumir más energía es en esta zona. Por eso no brincas tan rápido en temperatura. Ok. Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 tienen la misma presión. Están a la misma presión. Es un proceso que lo vimos en clases pasados cuando la presión se mantiene constante. La evaporación es un proceso isobárico. Ahora, ojo con lo que tenemos que pensar aquí. Aquí hay algunos choques que podamos llegar a tener. Generalmente cuando nosotros decimos que tengo vapor, lo asocio con aumento de presión y no es cierto. O sea, generalmente yo tengo líquido y luego tengo vapor, ¿sí? No significa que aumente de presión. Los puntos 1, 2, 3 y 4 en evaporación tienen que ser isobáricos, ¿sí? O sea, mantengo el flujo y mantengo su nivel de presión de acuerdo al sistema. Esta es una línea a presión constante. ¿Sí? Más de 100 grados centígrados, exactamente. O sea que yo voy a tener, por ejemplo, en el punto 5, bajita la mano, pues puedo llegar hasta acá en el punto 5, pues no sé, como a 180 grados centígrados. Y eso estoy siendo conservador. ¿Vapor saturado cambia la presión? No. Puntos 1, 2, 3, 4 y 5 tienen la misma presión. Yo sé, a veces chocan la cabeza, porque intuitivamente también nos los han enseñado así. O sea, muchas veces decimos, líquido tiene una presión, pero cuando tienes vapor tienes más presión. No es cierto. O sea, cuando tú evaporas, tú tienes un proceso isobárico. La línea de presión y la presión en el 1, 2, 3, 4 y 5 es la misma, para que observes este comportamiento. Ok, ¿por qué luego decimos que tenemos más presión y pasa en la cocina? Podemos hacer un experimento imaginario. Tomamos agua, por ejemplo, en una olla, prendemos la estufa de mi mamá, colocamos la olla y evaporamos agua, ¿sale? Si yo caliento esa agua, si te das cuenta, lo primero que voy a llegar a tener es agua caliente, sin ebullir. Eso es el punto 1 a 2. El punto 1 a 2 lo único que está haciendo es calentar tu agüita. O sea, puedes llegar a tener temperaturas como de 60 grados centígrados y no vas a ver gota de vapor, ¿ok? De repente, si la olla es transparente, vas a ver surgir desde abajo la primera burbuja, líquido saturado. Ese es el punto en líquido saturado, ¿sale? Llegas hasta arriba, ebulles toda el agua, se consume tu agua del otro lado y ya no tienes agua, toda se vaporizó, ¿sí? Todo ese proceso que ahorita te expliqué
esa presión constante. Tú nunca aumentaste la presión del sistema. ¿Me explico? Tú nunca aumentaste la presión del sistema. ¿Cómo cambio la presión del sistema? Sale. Entonces, ¿cómo le hago para cambiar la presión del sistema? Muy fácil. Pongo la olla y la tapo. Cuando la tapas, estás aumentando la presión del sistema. Estás presurizando el sistema. ¿Ok? Más rápido, agarro la olla de presión para donde cuece mi mamá los frijoles. Las ollas esas grandotas que tienen una válvula arriba. Pones agua ahí, cierras la olla y presurizas el sistema. Ahí pasaste a otro nivel de presión, pero estás trabajando a un mismo nivel. ¿Me explico? Muy bien. A ver, el punto 5 tiene mayor velocidad el vapor que los pasos anteriores. Eh, Teóricamente y comprobado, la velocidad de líquido y vapor cambia dependiendo de la estructura de la fase. ¿Sí? Si me voy aquí, cuando aparece la primera burbuja, esa tiene ya una velocidad de líquido y una velocidad de vapor. Cuando voy cambiando la estructura de las fases, o sea que me voy convirtiendo más en vapor, la que tengo aquí abajo, cuando ya voy teniendo mayor vapor, la velocidad va cambiando. O sea, la velocidad del vapor que tengo en el flujo anular no es el mismo que tengo en las burbujas, es diferente. Y obviamente cuando llego a vapor sobrecalentado tengo otra velocidad. Eso sí está comprobado, o sea, tengo diferentes velocidades a lo largo de todas las estructuras de fase. La hipótesis más básica, o sea, por donde partimos generalmente es decir que la velocidad de líquido y la velocidad de vapor es igual, porque me ayuda a entender las ecuaciones que dominan el cambio de fase, ¿sí? Pero lo que pasa en la realidad es que no es cierto, o sea, tengo diferentes tipos de velocidades y tengo generalmente diferentes repercusiones acerca de eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un movimiento, de un fluido. Esa cosa da miedo. El miedo lo dejamos en la cuna ese. ¿Ok? Ah, la olla de presión. Ok, sí. Dudas. ¿Quedó claro más o menos cómo lo hago? Exacto, no tengan miedo al éxito. Ok, aquí va una anécdota. Muchas veces voy a visitas y voy a visitas industriales y generalmente me recibe algún tipo de ingeniero y me explica el proceso y demás, ¿no? Yo he ido 2, 3 visitas en donde me dicen, por ejemplo, si hay una caldera, si hay un generador de vapor o hay una alimentación de vapor y escuchas la explicación y te dicen muchas veces que el punto de operación es vapor saturado. ¿Sale? De repente te dicen, ¿a qué temperatura, por ejemplo, está entrando el vapor en el reactor? No, pues a las condiciones de vapor saturado, o lo que tengo es vapor saturado. Mi pregunta, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, ¿ustedes tendrían certeza de ser vapor saturado? ¿O de determinar el punto de vapor saturado? ¿Cómo determino eso? ¿Cómo le harían? O porque ya veo un ingeniero muy grande que me está diciendo, de grande de edad, que me está diciendo que eso es vapor saturado, ¿le creo? Cuando pasa la temperatura de ebullición. Imagínate que pones un termómetro ahí. Ok, pones el termómetro y le pones aquí. ¿A poco vas a poder determinar el punto en vapor saturado? ¿Neta? Imagínate que pones ahí el termómetro, ¿no? O sea, aquí va el termómetro, sale, ahí está la tubería, le pongo el termómetro. Hago un agujero en el termómetro, en la tubería y le meto un termómetro, sale, te la compro. Le pongo aquí la temperatura y voy a determinar justamente ese punto. ¿Neta? No, pues está bien cabrón, ¿no? O sea, está muy cabrón. O sea, experimentalmente decir que estás operando a vapor saturado, no, pues estás bien cabrón.
porque determinar ese punto experimentalmente es de lo más difícil. Yo diría que nadie va a invertir su tiempo en determinar ese punto. Sabemos que existe y ya, está ahí, chido, pero no voy a operar a esa condición, ¿sí? Es una respuesta bastante tonta aquel que te diga eso. O sea, estudió en el ITESCO o en la Sotavento, quién sabe dónde chica estudió ese güey, pero no vas a poder determinar ese punto que estás teniendo ahí. ¿Sale? Generalmente cuando tú alimentas algún otro punto o algo adelante, o sea que tú estás teniendo ahí, por ejemplo, un reactor, no sé, cualquier otro proceso adelante, una turbina, generalmente lo haces en condiciones antes o después del vapor saturado, ¿sí? O estás como vapor sobrecalentado, o sea, en esta zona, o estás como mezcla bifásica, o sea, sabes que va cierto líquido ahí, que también es difícil de identificar, o te vas a la zona de vapor sobrecalentado, ¿ok? Cuando ya pasaste la temperatura de saturación, ¿sí? Pero si te dicen, estoy trabajando con vapor saturado, estás cabrón, güey. Estás muy perro, güey. ¿Me explico? Yo creo que ahí más que nada sería como que en un cierto punto no puedes saber que es vapor sobresaturado, pero en un punto de salida tal vez sí, ¿no? Así como cuando entra una turbina, algo así por decirlo, que ya se sabe que a cierto punto llega. O sea, pero es entrada y salida, no puedes checar en un punto medio, en un punto específico. No. O sea, en la practicidad te voy a decir ciertas cosas que te lo limitan. Por ejemplo, la temperatura. O sea, si tú, por ejemplo, haces o alimentas, por ejemplo, una turbina, necesitas vapor a más de 180 grados centígrados. O sea, necesitas vapor a 190 o más o menos como 250 grados centígrados. A veces hasta 300 grados centígrados. Entonces, imagínate que tú quieres medir la temperatura ahí, sale. Ahí va el vapor. ¿Te atreverías a hacerle un hoyo? No, pues no. Exacto, no le vas a hacer un hoyo. O sea, primer punto, va, te atreves, va, le hago un hoyo. Le voy a hacer un hoyo. ¿Por qué necesitas el hoyo? Porque necesitas meter el termómetro, ¿sí? El termopar. Le meto el termómetro, va, sale, le hice el hoyo, soy bien cabrón. Le meto el hoyo, pum, le meto el termómetro. ¿Qué crees que le va a pasar al termómetro? Pues a chingar. Se va a fundir. Se va a fundir porque tengo un instrumento muy de alguna aleación o de algún algo que está en contacto con 300 grados centígrados. Lo más fácil que le va a pasar es fundir, ¿sí? Esa es otra cosa que ten cuidado. Por eso te pongo aquí el eje de las temperaturas y tú llevas otra materia que es ciencia de los materiales. Hay temperaturas de fusión, por ejemplo, de los termopares. Hay gente que dice, bueno, yo voy a medir la temperatura del vapor. Suértese, que te vaya chido, ¿sí? ¿Dónde es más fácil medir las temperaturas? En el líquido. Porque en una tubería con líquido, ahí sí hazle un hoyo, ¿sí? Aunque esté presurizado y lo que tú quieras. Puedes generar un hoyo, sellarlo con el termómetro y mantener tu nivel de presión. Tu temperatura va a estar por debajo de la de saturación, tienes agua líquida y a tu termómetro no le va a pasar nada. Entonces, en esta zona de líquido tú puedes medir tanto flujo como temperatura, pero no le vayas a meter instrumentos de esta parte, ¿sí? Ni la vayas a perforar porque te va a llevar la madre. ¿Sí? Con las temperaturas del tubo, esa es una idea buena, eso está bien. Ok, ahorita que está de moda, por ejemplo, los termómetros de la pistolita, ¿no? Esos termómetros de pistolita, sus aplicaciones son industriales. ¿Qué pasa? Con ese láser tú mides la temperatura, por ejemplo, de la superficie. Exacto, puedes llegar a medir la temperatura exterior del tubo. Aunque esté aislado, porque lo que tú quieres en transporte de vapor es aislar, tú puedes medir la temperatura exterior del tubo, la mides y la registras, pero tendrías que hacer una ecuación de Fourier e irte hacia adentro y hacer una aproximación. Tendrías una temperatura estimada del vapor que está allá adentro. Esa es una solución. Muy bien. ¿Sí? Por eso a veces te mandan, por ejemplo, a medir temperaturas. Generalmente, cuando tienes un sistema de distribución de vapor, cuando alguien, por ejemplo, si hace su servicio en algún sistema de distribución de calderas y demás, la chalanería muchas veces es decir, oye, vete a medir temperaturas con la pistola. Te ponen todos los puntos de medición y vas registrando todas las temperaturas a lo largo del sistema de transporte. Con alguna ecuación te vas hacia atrás
y reafirmas la temperatura en la cual está ingresando el vapor. Esa es una buena idea. Eso también se puede aplicar así en las zonas así como cañeras. Ya ves que tienen como calderas, pero con bastantes tubos. Pirotubulares. Sí, este tubo, por ejemplo, es al fin y al cabo una caldera. Tú puedes meter flujo de agua, recibir calor de lo que tú quieras y transformar en vapor. En muchas industrias se utiliza mucho el vapor. Necesitas el vapor para muchas cosas. Una cámara térmica, allá si tienes más lana y freseas, también es una buena opción. El problema es que te la compren. Un promedio no. No, generalmente cuando tú lo sacas, por ejemplo, en ese tipo de mediciones de vapor, tú tienes la tubería y mides temperatura en 4 puntos. Temperatura, si está la tubería, como si fuera un reloj, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. ¿Me explico? O sea, mides las 4 temperaturas a lo largo de un punto en una tubería. ¿Sí? Y de esas 4 te sirven para alimentar la ecuación de Fourier que verás en transferencia de calor y saber la temperatura dentro del tubo. Pero para eso necesitas saber transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, la idea que ahorita planteo es decirles que están esos puntos. ¿Ok? Ahora voy a cambiar y voy a agregar otra línea de presión. Yo ya dije que 1, 2, 3, 4 y 5 tienen la misma presión. Es un proceso isobárico o una atmósfera. ¿Sí? Hace rato a alguien le dije, esa es la olla y le puse encima una tapa, ¿no? Entonces, si yo quiero aumentar su presión, voy para arriba. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a poner en azul los nuevos puntos 2 y 4. ¿Qué le pasó? La zona de original de 2 a 4, a la que aumenté presión, la disminuí. ¿Sí? ¿En qué crees que se manifieste eso intuitivamente? Acuérdate del ejercicio. Yo puse una olla con agua dentro de una estufa y ahora la tapé. Aumenté su nivel de presión. ¿Qué va a pasar en el sistema? Se disminuye la zona, pero intuitivamente, ¿qué pasa? Compresión, menos volumen, más temperatura, mayor rapidez, exactamente, mayor rapidez. Eso, mayor rapidez. Generalmente es intuitivamente, ¿no? Nosotros decimos, calienta el agua, ¿quieres que sea más rápida? Tápala. ¿Sí? Nos toma menos tiempo, exactamente. Menos energía, exactamente también. ¿Por qué? Porque hace rato en la explicación te dije, de 2 a 4 tiene cierta distancia. Todas las moléculas están recibiendo esa energía y están haciendo el cambio de fase. ¿Sale? Si yo la tapo y aumento su nivel de presión, o sea, voy para arriba, lo que yo estoy haciendo es propiciar que ese cambio de estado se haga más rápido en velocidad. O sea, voy a aumentar ese tipo de sistema. Ahora, alguien dijo hace rato, tengo miedo de la olla de presión. Yo también tendría miedo de la olla de presión. Manejas niveles de presión más altos, ¿sí? Hay historias en las cuales incluso estallan y hacen un hoyo allá arriba, ¿no? ¿Cómo sería una olla de presión aquí? Pues le subo la presión. Vamos a cambiar el color porque queda igual. Aquí está una olla de presión. Y aquí están sus nuevos puntos 2 y 3. ¿Ya vieron? Entonces, si voy en presión, alinea hacia arriba, la separación entre líquido saturado y vapor saturado va a ir disminuyendo. Obviamente aquí tengo diferentes niveles de presión. Aquí arriba tengo la presión que voy a llamar 3, presión que voy a llamar 2 y acá la presión que voy a llevar 1. ¿Sí? Y en relaciones, yo sé que la presión 3 es mayor que la presión 2 y que la presión 1. Primero, ¿me explicó? Nos tardaría menos tiempo y mayor rapidez. ¿Sí? Ojo que las líneas son líneas a presión constante. O sea, los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 se replican en cada línea y son líneas a presión constante. Son procesos isobáricos. La evaporación es un proceso isobárico. ¿Dudas?
No. No. Lo mismo pasa hacia abajo, ¿eh? O sea, tanto para arriba como para abajo. Para abajo, si yo tengo esta línea de presión, obviamente va a ser más grande. ¿Sí? O sea, si me voy a presiones más abajo de la atmosférica, me va a costar más trabajo. Me va a costar más trabajo evaporar. ¿Sí? Porque tengo una zona de diferencia entre líquido saturado y vapor saturado muy grande. Voy a tardar más tiempo y voy a consumir más energía. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces, estos cambios que ahorita especifiqué para un nivel de presión en temperatura, volumen específico, determinan las zonas 1, 2, 3, cualquiera que esté aquí. O sea, 3 denomina cualquier punto intermedio entre 2 y 4 y 5. ¿Ok? Y cada una tiene un nombre. Aquí están algunos de los nombres que podemos utilizar o que podemos identificar. Líquido comprimido es el líquido que no está a punto de evaporarse. ¿Sí? Tomé definiciones bien intuitivas que encontré de un libro muy antiguo. Me gustó bastante porque están ad hoc a lo que yo debo de entender cuando cambio hacia niveles de evaporación. El líquido comprimido es el líquido que no está a punto de evaporarse. ¿Ok? Si lo veo así, eso sería el punto 1. ¿Sí? No está a punto de evaporarse. Puede ser todo punto que esté cercano a 2, pero que no sea 2. ¿Ok? Entonces, toda esta zona que sea líquido, que yo aumente su temperatura rápidamente, como ahorita lo expliqué, que solamente esté calentando el agua, es líquido comprimido. ¿Sale? Líquido saturado, el punto 2. Líquido que está a punto de evaporarse. O sea, la aparición de la primera burbuja. ¿Sí? Que en algunos otros libros también te lo ofrecen más y te dicen, es el punto de inflexión en la temperatura desde el líquido comprimido. Ese punto de inflexión es lo que es esto. O sea, aumento rápido su temperatura, llego a un punto aquí y se flexiona la temperatura a mantenerla como una constante. ¿Ok? A este punto 2 le llamamos líquido saturado. Vapor saturado, el punto 4. Un vapor que experimenta una pérdida de energía y se evapora. Esta es una definición más fresa, pero este es el punto 4. ¿Ok? Si te das cuenta, es el vapor que experimenta una pérdida de energía y se evapora. ¿Qué pasa? Cuando se evapora, el término se evapora lo utiliza el autor como que ya voy a utilizar o voy a generar vapor. Ojo que aquí tal vez se malinterpreta un poco porque esta es traducción de un libro en francés. Es un libro bien antiguo, estas son las traducciones del ranking original. Entonces aquí, pues obviamente como que tal vez mi traducción en francés, yo no sé francés, utilicé el traductor, pero puede ser que se entienda hacia la generación de vapor. ¿A qué voy? Muchas veces el ranking en aquella época, cuando empezó a crear la máquina de vapor, lo hacía de forma intuitiva, o sea, cuando se está generando vapor, cuando se evapora, ¿no? A eso se refiere. ¿Por qué dice que se tiene una pérdida de energía? Ok, que tal vez te genera ahí alguna duda, un conflicto. Generalmente nosotros explicamos la evaporación basado en este diagrama. Si tú tomas un libro tradicional como el Sengel, como el Bejan, como muchos otros más, no sé, cualquiera que utilices de termodinámica, este diagrama siempre lo ponen, o sea, ponen una línea horizontal en temperatura de saturación, ¿ok? Algunos sistemas o algunos procesos, cuando miden esta temperatura con sistemas estimados, o por ejemplo, cuando estimo la temperatura dentro del fluido, podrías llegar a ver una caída de temperatura. Se ve como un piquito ahí abajo. ¿Sí? A eso se debe esa pérdida de energía. Si lo asociamos a los diagramas de fases, es una zona muy curiosa y muy utilizada. Está más enfocada a esta parte, la pared seca o empañada. Esta zona de dry out, que está delimitado el bottom dries out. ¿A qué se refiere? Que yo tengo todavía pequeñas gotas ahí que no entiendo yo incluso por qué absorben más energía. De repente esas gotas de líquido necesitan más energía para pasar a la última zona de vapor.
¿sí? Es como que posiblemente, no sé, o sea, las moléculas más apretadas, no sé cómo explicarlo. Incluso el dry out es como difícil de entenderlo, pero pasa esto. Por eso hay esta pérdida de energía, ¿sí? Y en algunas definiciones del vapor saturado te dice que es el vapor que está previo a perder energía y que después se va a evaporar en este punto de inflexión 4. Eso es vapor saturado, solamente este punto, ¿sí? En algunos libros no lo explican y nos quedamos así, pero en las definiciones están, entonces a veces hay confusiones. ¿Alguna duda de estos tres primeros conceptos? Ahí van. Ok.